Bien, doctor Hanna, hoy miércoles. Tenemos dos refuerzos. Después de muchas semanas de esfuerzo para resistir la sugerencia de la doctora Robles, que nos recomienda a Yajaira Franco como una de las mejores neurólogas del mundo, porque la antepuso a ella. Le damos la bienvenida a la doctora Franco y a la doctora Ramos, médicos que ejercen en Santiago. La doctora Yajaira Franco trabaja en la clínica Corominas, que es la clínica ícono de la medicina de Santiago, y compañera de mi hermano Despradel, la doctora Cristina Ramos de Unión Médica. Le damos la bienvenida y ahorita hablábamos del cerebro y de la patología vascular. Un día fui a la librería de Herrera y vi un tomo de neurología de ese grueso. Donde Herrera y Lora. Sí, señor. Y compré ese libro. Me lo llevé para el Gautier, iba entrando y me encuentro con Tejada Florentino. Y me dice Manuel, doctor, ¿qué es eso? Digo, un libro de neurología, me voy a hacer neurólogo. Quiero recordarte que en aquella época el cerebro era todo imaginación. Sí. Tú nunca habías visto un cerebro entero, ni cortado en pedazos, en rebanadas, como lo hace hoy la tomografía, ni nada de eso. Era creencia, fe, pura fe. Me dice, préstame ese libro. Ese mismo día se lo llevan preso. Ay, Dios mío. Desaparecieron todos los libros de Manuel Tejada. Fueron a la clínica Gómez Patiño, donde tenía su consultorio, y desmantelaron todo aquello. Entonces hoy yo no soy mejor neurólogo que Ana Robles por ese incidente. Entonces me dediqué a la medicina. Ella frustró, ese incidente frustró mi vida como neurólogo. No es que culpa de Trujillo. Es culpa de Trujillo. Vamos a Trujillo. Por favor. La neurología y medicina interna. Claro, hay que ser buen internista primero. Porque ahora el neurólogo va en coche. Sí, pero me preguntan el otro día, ¿el doctor Hanna es un inmunólogo o es reumatólogo? Mira, yo hice cuando yo me entrené, las dos materias iban juntas. La inmunología comenzaba a gatear. Hablábamos de antígenos, de anticuerpos, de plasmocitos y de linfocitos B y T, pero no había una ciencia inmunológica. Entonces nosotros dan reumatología e inmunología juntos. ¿Qué significa Mario Tolentino en la neurología dominicana? Muy bueno. Mario llegó al país en el 1957 de Francia. Fue posiblemente el primer... Bueno, también había estado en Francia Nicolás Pichardo. Y muchos médicos iban a Francia y no iban a Estados Unidos. Vino bien formado, bien capacitado, pero tampoco había tomografías. No tienen lo que tienen las niñas hoy, las señoritas. Las doctoras. Que tienen tomografía, tienen resonancia magnética, tienen técnica de exploratoria invasiva. Con 1 milímetro de carne, te meten una aguja por ahí y te invaden el cerebro. Te lo hacen todo. Ustedes tienen el chance de verlo todo. El primer cerebro que yo vi en una biopsia, en una autopsia, lo pusieron en una situación por 20 días para fijarlo. Y a los 20 días hicimos los cortes. Ya era todo tarde. Bien, le damos la bienvenida a la doctora Franco y a la doctora Ramos. Y vamos a comenzar, como nos lo enseñan en la universidad, a comenzar con anatomía del cerebro. Realmente me pregunta alguien, ¿y es verdad que la médula es una prolongación del cerebro y tiene el mismo tejido, y tiene nervios, y tiene vasos, y qué tejido es ese tejido del soldado, doctora? Habla un poquito de eso antes de hablar de la vascularización, que es lo que produce más problemas. Sí. Pues sí, la médula, así mismo como usted comentó, es una prolongación del cerebro. O sea, a nivel cerebral se forman todas las fibras nerviosas en las diferentes porciones del cerebro, y para tener una respuesta, o sea, física, como hablaba el doctor hace un momentito, una respuesta motora o una sensación, esas señales bajan desde el cerebro a través de la médula a las diferentes partes del cuerpo, las manos, los pies, las diferentes porciones, pero también sube una señal desde las diferentes partes del cuerpo a través de la médula hacia las diferentes porciones del cerebro. Y es lo que nos permite esa interacción, o sea, ya sea las sensaciones, los movimientos, el motor, esas señales. Sin esas señales no hubiera una conexión entre lo que es el cerebro y las diferentes partes del cuerpo. Cuando te hablan de sensitivo y motor, ¿de qué te están hablando?
aferencias y eferencias, o sea, las aferencias por las que llevan la sensación y las eferencias las que bajan a través de las fibras nerviosas. Son diferentes vías. Sí, diferentes vías, la motor y la sensitiva. Por Y qué ejemplo, bueno que sea así. Sí. por ejemplo, una persona que tenga una sección de médula por un accidente, un balazo, una cosa, y quede inválido, se inmoviliza, se afectan los dos sistemas. No necesariamente, pero por lo regular, de acuerdo a la magnitud del impacto y a es que cada zona que tiene que ver, que involucra el cerebro, cada espacio tiene una función diferente. O sea, va a depender del nivel de la sección donde ocurra. Si es solamente fibras motoras o fibras sensitivas, pero por lo regular ambas. Doctora, ¿qué por ciento de los problemas del cerebro son vasculares? Bueno, doctora, ahora mismo es la principal causa de asistencia a emergencias en todos los países del mundo, la enfermedad cerebrovascular. Es la principal causa de discapacidad y la segunda causa de mortalidad del sistema nervioso en todos los países del mundo. Algunos países han logrado bajar este número por tener adecuados sistemas de abordaje y tratamiento. El impacto de la integración del tratamiento agudo ha disminuido mucho, pero otros países estamos trabajando mucho para lograr que esto descienda más. Nosotros éramos Sin descartar los accidentes. Claro, nosotros somos de la vida misma, ¿verdad? Nosotros somos un país de traumas, somos un país de motocicletas, de no muchas vías. Número 1 en el mundo en muerte por accidente. Por accidente. Correcto, Lo que quiere decir doctor. que tú tienes muchos accidentes, pero no hay el soporte para llevarlo a un hospital, trasladarlo y realmente mantenerlo por el tiempo que sea. Correctamente, Bien. doctor. Imagínate que tú tienes un accidente aquí, tienes que llevarte al Darío Contreras, que te puede tomar 2 horas llegar al Darío Contreras. Sobre todo, en esta ciudad Bien. sobre todo. Doctora, hay mucha preocupación con enfermedades neurológicas que aparentemente son más frecuentes ahora. Y yo quiero preguntarle, ¿son más frecuentes porque el hombre vive más o porque hay más métodos de diagnóstico? Por ejemplo, hay mucha preocupación con el Alzheimer, hay mucha preocupación, ¿cómo se llama la enfermedad de Lou Gehrig? Esclerosis lateral amiotrófica. Perdón, ¿cómo se llama? Esclerosis lateral amiotrófica. Exacto, con el mismo Parkinson. ¿Realmente a qué se debe? ¿Mayor avance de la ciencia, más método diagnóstico o son enfermedades que aparecen en una etapa de la edad que nosotros no la vivíamos antes? Es decir, un hombre de 54 años era viejo, ahora un hombre de 90 años posiblemente Tiene novia. seguro y hace cosas. Sí. Pues, doctor, efectivamente, como usted acaba de decir, o sea, lo primero, porque la población cada día es más envejeciente. Por ejemplo, en el caso de la parte neurológica, con esta población envejeciente tenemos más casos de infarto cerebral, porque a mayor edad, mayor riesgo. Y también más pacientes fibriladores, automáticamente más pacientes con infarto cerebral. Y los métodos diagnósticos tienen que ver también mucho con eso. O sea, anteriormente, como el doctor decía hace un momento, estábamos muy limitados por los métodos diagnósticos. Pero también cabe destacar que en el caso de la neurología y en la medicina en general, el 80% del diagnóstico es por un buen examen físico y una historia clínica. O sea que los métodos diagnósticos que ahora tenemos nos ayudan para confirmar. Doctora, yo fui a un endocrinólogo hace una semana y me hace un examen físico y en el pie hace un examen y me dice, ¿sabes que la sensación ha disminuido? Digo, doctora, lo que pasa es que ese pie que usted está examinando tiene 80 años, entonces eso también envejece. Pregunta, ¿qué por ciento de las enfermedades neurológicas se deben a causas vasculares? Si es que tenemos ese porcentaje. Primero, felicitar a la doctora porque te quitó el zapato y te quitó las medias. Sí. El que examina a un diabético con zapato y media puesta no le está haciendo ningún favor. Ah, la que me examinó. Claro. Sí, Claro. siendo endocrinóloga. No, hay que quitar los zapatos y las medias frecuentemente. Doctora, ¿por qué no hablan de ustedes? ¿Dónde te entrenaste? ¿Qué tú hiciste? Porque eso de hablar de enfermedades no tiene sentido. El porcentaje primero El porcentaje, vamos. el porcentaje de enfermedades que se originan por razones vasculares. Aproximadamente el 60-70%.
tan alto. Ok, sí, realmente después de las cefaleas y los mareos, la causa más común son las enfermedades vasculares cerebral en la práctica neurológica. Es la segunda causa de Yo mortalidad. la voy a usar para que me aclaren un punto. Desde que salió la tomografía axial computarizada, lo que sea, aparecen unos punticos blancos y la gente ya le pusieron nombre y apellido. Sí. Enfermedad de pequeños vasos. ¿Realmente es así? Sí, o sea, la enfermedad de pequeños vasos obedece, número uno, al envejecimiento del endotelio, o sea, que tiene que ver con la edad del paciente. O sea, no es común verlo en gente joven. Si lo vemos en gente joven, entonces debe preocuparnos. En segundo lugar, la diabetes. La diabetes es una patología que tiene mucha afección y produce mucha aterosclerosis y estenosis intracraneales a nivel cerebral. Y si a eso le sumamos hipertensión arterial, entonces vamos a encontrar un paciente que tiene un cerebrito con gran enfermedad microvascular. Yo quiero preguntar, mire, es muy difícil tener en un programa 2 jóvenes neurólogas bien terminadas y dos viejos que le quieren preguntar lo siguiente. Porque la gente lo pregunta y este programa no es para nosotros alimentarnos. ¿Por qué en el caso de, por ejemplo, de Joaquín Balaguer o del doctor Hanna, ese cerebro funciona como el primer día, mientras el cuerpo tiene otro destino? Es decir, que envejece una parte. Doctor, ¿usted puede contestar eso? Balaguer le pasó eso, pero a Juan Bosch le pasó al revés. Al revés. Juan Bosch perdió cerebro primero Y el su cuerpo cuerpo se también. mantuvo por 10 años más, de manera que la vida tiene cosas. Es decir, que es Cosas cada que- organismo que tiene Cada persona es un ser Y la reserva individual. cognitiva de cada persona. enfermedades degenerativas, normalmente son vasculares. No, o sea, no necesariamente, no tienen por qué ser vasculares. La O esclerosis sea, puede múltiple tener- no es vascular. No es vascular. No. La La enfermedad de ALS. Alzheimer, la enfermedad de Parkinson no son enfermedades vasculares. Pero usted que hablaba de enfermedad de Alzheimer, doctor, hay una connotación que ha tenido mucho impacto actual, que es la demencia de origen vascular. Hay un estadio principal en el deterioro cognitivo en el que intervienen factores vasculares por la gran progresión de aterosclerosis, enfermedad de pequeños vasos, como Explica usted lo que es mencionaba. deterioro cognitivo. Usamos mucho eso, pero el que te está yendo no entiende qué es eso. Bueno, es un estadio que se evalúa en el paciente previo al diagnóstico de demencia per se, en donde hay disminución de las funciones intelectuales gradualmente, pero todavía no estamos definidos en qué es un tipo de demencia específico, porque hay muchos tipos de demencia, no solo Alzheimer, pero por el aumento, como le explicaba, de los factores de riesgo vasculares, ahora no sabemos cuando un paciente se enfrenta tanto a demencia vascular y está entrando en Alzheimer, porque el daño vascular también impacta en la parte cognitiva del paciente. Entonces es un factor de riesgo más la parte vascular y el daño cerebrovascular para enfrentar o diagnosticar demencia en un paciente. Una compañía japonesa está enarbolando la bandera de problemas de tipo inmunológico en la enfermedad de Alzheimer. Y realmente se ha tirado al mercado con un anticuerpo antimiofibrilla que puede mejorar la situación de eso. Dime, ¿qué hay de nuevo en Alzheimer? Bueno, pues sí, doctora, hay tratamientos con anticuerpos. Actualmente se ha visto que se ha reducido por lo menos el 25% de la progresión en 2 años en ensayos con pacientes que recibieron este tipo de tratamiento hace 2 años, 2019-2020, en Estados Unidos. Aquí no lo tenemos al acceso todavía. Doctora, háblenos por favor de las actividades, es decir, los daños que pueda sufrir la función vascular y que pudieran llevar a una pérdida cognitiva que no estén relacionados necesariamente con algún tipo de consumo de sustancias, es decir, algún hábito, alguna condición genética, podríamos decir. ¿Existe algún tipo de situación que vaya deteriorando la salud del cerebro y la capacidad cognitiva que no tenga que ver necesariamente con alguna ingesta de alcohol o de drogas? Correcto, sí. ¿Cuáles podrían ser? La inactividad física es uno de los principales factores de riesgo. Aparte de la inactividad física, la alimentación de la persona es un factor de riesgo determinante para disminución del deterioro cognitivo y para progresión a demencia. Esos son factores ya pues independientes de enfermedades directas, también factores genéticos. Y pues la mayor parte, como le explicaba, son los factores de riesgo cardiovascular, pero modificando la dieta y la actividad física se disminuye el impacto total del deterioro El cognitivo. retiro temprano. La gente sueña ahora con retirarse a los 58 o 57. Bien. Y por un tiempo
se levantan, se bañan y se cambian. Pero ya el segundo mes ya no se cambian. No, y uno quiere saber si el cerebro es como un músculo, como dicen, que si estudiar mucho lo mantiene en salud. Otra cosa. El cerebro, para nosotros, podría tener 3 especialistas. Se sabe que el neurocirujano solamente interviene el cerebro desde el punto de vista de cirugía, es decir, tiene su labor muy específica. El neurólogo es el que quiero saber, es el clínico que tiene que ver con un accidente cerebrovascular, con un Alzheimer, con un Lou Gehrig, que ahorita nos va a explicar qué es eso. Y hay algo que decía el doctor Hanna con respecto al libro que encontró, y es que el conocimiento es una área que es del neurólogo, o eso es otra cosa, capacidad cognitiva, es decir, de aprender, de olvidar, etcétera. Eso no es el neurólogo, ¿verdad? Sí. También. Sí. ¿O es una subespecialidad de la neurología? Bueno, es una capacidad del neurólogo y una habilidad del neurólogo, pero ya la medicina ha cambiado tanto que tenemos neurólogos con especialidad en demencia y en alteraciones cognitivas. Y tienen así neurólogos especialidad con dentro de- psicólogos. sí. Ajá. Y ese neurólogo especial, o ese especialista en asuntos de conocimiento, ha llegado a la conclusión de que el cerebro tiene capacidad ilimitada de conocimiento, o es una caja limitada como la es la bóveda en que está depositado. No, es limitada. Y Es todo limitada. depende del Ajá. uso que le vamos dando en nuestra vida y de nuestro estilo de vida, de nuestros conocimientos. Es como usted le decía al doctor hace un momentito en relación al cuerpo y a su cerebro. O sea, y las funciones del cerebro no Pero tienen si que ver. tiene la oportunidad de desarrollar, Sí, y aprender, totalmente, podría sí. ser, nunca es ilimitado. No es ilimitado. En los últimos años se habla de la plasticidad del cerebro, Plasticidad de la neuronal, capacidad que sí. tiene el ¿Qué cerebro. quiere decir plasticidad? A ella, pregúntale. Es la capacidad que Plasticidad. tiene el cerebro de regenerar funciones. Correcto. Por ejemplo, un paciente le da un derrame cerebral del tipo que sea o un tumor y tiene discapacidad, por ejemplo, discapacidad. Le dio en este momento, tiene una debilidad del hemiscuerpo derecho, perdió el habla. El cerebro de algunos pacientes, no de todos los pacientes, tiene la capacidad de plasticidad neuronal que le permite reconectar esas zonas, esas fibras del cerebro que fueron afectadas, y de que el paciente sea capaz de volver a recuperar el habla, a mejorar el habla y a mejorar la Es discapacidad. una especie de imagen en Sí. espejo que se produce en el cerebro. Pero no todos los cerebros tienen esa capacidad. No. O busca Pero otras muchos, vías sí, para otras vías aprender. alternas. Exacto. Doctora Ramos, es muy común que a los medios que hacen programas de este tipo nos pregunten algo y nosotros vamos a transmitirse. Las enfermedades degenerativas que siempre están llamadas a un final fatal, ¿verdad? Por Mal decir pronóstico. algo. Por ejemplo, ustedes hablaban del Alzheimer, o Parkinson. yo hablo del Lou Gehrig, y de Lou Gehrig es de... ¿Qué quiere decir Lou Gehrig? Esclerosis Lateral amiotrófica. Pero pregúntaselo a ella, yo sí. Bueno, lo que ocurre en esta enfermedad, y se llama a propósito Lou Gehrig, Digo, la pregunta es Ok. si eso ya es irreversible o si hay forma de detener alguno de esos Degenerativo y progresivo. procesos. son enfermedades degenerativas y progresivas, doctor. Sí. Hasta el momento, el tratamiento consiste en medicamentos que pueden prolongar la vida del paciente y prolongar la velocidad de deterioro. Pero lamentablemente, si no hay un apoyo con la parte física para la discapacidad, como puede existir en Pero personas que detener el proceso es no difícil. se detiene. No sé. Pero nosotros les venimos a decir de algo que sí podemos detener, doctor. Es nuestra principal misión aquí hoy. Ajá. Nosotros somos neurólogos vasculares y nosotros estamos muy preocupados por el impacto que tiene la enfermedad cerebral isquémica, que usted preguntaba al inicio, que qué porcentaje de la población pues padece estas enfermedades, y le decíamos que es la principal causa de discapacidad en cualquier edad. Entonces nosotros les queremos hablar un poquito de los síntomas y del impacto que tiene el tratamiento para prevenir esta discapacidad, y cómo países de primer mundo han bajado de ser la principal causa a la cuarta, quinta Entonces, y sexta. esas causas, hablen de ellas, causas vasculares que producen problemas en el cerebro, comenzando por la hipertensión. Adelante. La factura. Ok, los factores de riesgo convencionales para toda la población
pues son la hipertensión arterial, está la diabetes, están las arritmias, independientemente la edad, el tabaquismo, la inactividad física y la alimentación. Repítalo. La edad. Sí, vale la pena repetir. Bueno, La pues, edad. La edad, a mayor edad, mayor riesgo. Y ojo, actualmente también en pacientes jóvenes se ha determinado que está aumentando la incidencia. Y en países como el nuestro también. La hipertensión, la diabetes. ¿La diabetes por qué? Porque aumenta la pared endotelial y la viscosidad sanguínea, aumenta el riesgo es decir, aterosclerótico esto es sistémico, también. lo que pasa Sí. en todas las arterias y las venas también También el ocurre cerebro. allá arriba. Siga. Exactamente. La hipertensión por el mismo proceso produce rigidez arterial, produce también aumento de la íntima media. Paren la hipertensión. Doctora, cuando sube la presión arterial, se corre el riesgo de que se rompa un capilar arriba. ¿Por qué otros capilares no tienen el mismo efecto? Porque todas las vísceras tienen capilares. El cerebro es más lábil, es decir, tiene una la autonomía y la parte autonómica de las arterias cerebrales es más sensible y eso depende también del tipo de paciente. Por ejemplo, pacientes que están acostumbrados a niveles más altos de presión, a ciertos picos hipertensivos no van a padecer una hemorragia, pero otros pacientes que no están sometidos constantemente a ese tono en la pared arterial, con cifras hasta más bajas de lo esperado, pueden producir ruptura del vaso. Entonces depende del sistema nervioso autonómico y de qué tanto sea la fuerza de la pared arterial, de la cifra tensional en ese paciente que esté acostumbrado a manejar. Entonces, por ejemplo, un paciente joven con menos cifras tensionales en un momento agudo puede hacer una hemorragia y un paciente mayor puede manejar 180 a 100 de presión 2 o 3 días y no tener una ruptura aguda de un vaso. La nicotina, ¿por qué hace daño a la fumadera? El tabaquismo también se asocia con alteración de fenómenos reológicos, también va a producir aumento de la viscosidad de la pared, también y va a espasmos en las sí, arterias. produce Hiperreactividad alteración y hiperreactividad de la pared arterial. Usted hablaba hace un momento de que la alimentación es uno de los factores que tiene que ver con la salud cerebral, con la salud vascular en el cerebro. Entonces, pero uno viene también con la pregunta, ¿cuál de los nutrientes es el mejor absorbido por el cerebro? Hay gente que dice café, chocolate, hay gente que, que excitan la actividad cerebral, pero realmente, ¿qué consume el cerebro y cuál debería ser la alimentación adecuada para una persona que quiere tener una buena salud? Un solo combustible. Usted dijo uno, pero dígame. El cerebro trabaja con glucosa. Glucosa. Sí. Glucosa y Pero oxígeno. Sí, pero la glucosa conseguimos el azúcar, pero también dice que el azúcar es mala. Entonces. Pero en el cerebro tenemos una regla, que lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Entonces la dieta no tenemos diferencia, sí. Tanto desde el punto de vista de enfermedades cerebrovasculares como lo que tiene que ver con la enfermedad de Alzheimer. O sea, lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. O sea, esa misma dieta y esas actividades físicas van a ayudar a prevenir y a enlentecer enfermedades cerebrales. O sea, que en la dieta volvemos otra vez, que si alimentos se han demostrado que son beneficiosos para el cerebro, sobre todo para prevenir enfermedades cerebrovasculares, el omega 3, la ingesta de aceite de oliva, incluso la dieta mediterránea, se ha observado que el paciente después de un evento cerebrovascular o un paciente que tiene factores de riesgo puede ingerir 1 botella por semana de aceite de oliva. Bien. Las nueces del gobierno español. Pero hay algo. Yo creo que la doctora Ramos acaba de sentar un precedente aquí. Dice, yo vine a hablar aquí del problema vascular. Es que esta semana, el sábado 29, es el Día Internacional de los Eventos Cerebrovasculares. Muy bien, porque usted se va al grano. Doctora, mencionaron azúcar y usted mencionó diabetes. Si es el combustible para un buen funcionamiento del cerebro, ¿cómo debemos de controlar, equilibrar el que tú tomes azúcar, pero teniendo presente que si eres diabético, no debes de tomar azúcar? ¿Cómo maneja el neurólogo eso? Lo que pasa, doctor, es que la principal fuente energética son los carbohidratos. Azúcar son todos los carbohidratos. Entonces, el exceso de todos estos productos termina haciendo que consumamos y degrademos estos productos y desde que se buscan otras vías para degradar estos productos terminan siendo entonces perjudiciales para la salud. Lo correcto es pues
que existan otros factores, otras fuentes energéticas que no sea principalmente los carbohidratos en estos tipos de pacientes. Hay que aumentar el consumo de proteínas, hay que aumentar el consumo de antioxidantes para pues tener diferentes mecanismos de reserva y de mecanismos de antioxidación del sistema nervioso central y periférico y más de la parte vascular. Pero cuidado, un azúcar bajita le hace más daño Más al daño que la cerebro, hiperglicemia. que la otra azúcar más alta. O sea, ¿Cómo es? la gente Una cree, hipoglicemia. la gente Sí. cree que si tú comes dulces ya tú vas a ser diabético. Eso no es verdad. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora, un azúcar que baja por debajo de 60 miligramos por ciento hace más daño porque es el único combustible que usa la neurona que un azúcar en 250 por un periodo de tiempo. Ya. O sea, no es todo eliminar glucosa, eso no es verdad, no se puede. El cuerpo elabora su propia. Tú comes una fruta que tiene fructosa y el cuerpo la que transforma en glucosa la utiliza en su cerebro. ¿Cuál es la causa principal del accidente cerebrovascular? La aterosclerótica, doctor. La- Todo lo que produce aterosclerosis, hipertensión y diabetes en todo el mundo. Placas arterioscleróticas. Sí. Sí, es la hipertensión y la diabetes. Este sábado, como decía la doctora Franco, se celebra el Día Mundial del Ictus. Nosotros todos los días recibimos una gran cantidad de pacientes que tienen discapacidad aguda. Imagínense cualquiera de nosotros en este momento que de repente tenga una debilidad súbita de la mano, de la pierna, la boca se vaya para un lado y no pueda hablar. Eso es un ictus. ¿Cuál es la principal medida que uno tomaría en ese momento? ¿Qué es lo correcto hacer? O sea, la gente no sabe que está teniendo síntomas de ictus. En nuestro país, en nuestras consultas, nos dicen, pues a mí me dio un infarto hace 3 años y usted le pregunta al paciente, ¿de dónde? El paciente a veces no sabe si es del corazón o si es del cerebro, porque no sabe distinguir los síntomas. Entonces, un equipo de neurólogos vasculares y endovasculares estamos trabajando fuertemente en conjunto con otras organizaciones, se llama MT 2020, para que la gente conozca los síntomas de un infarto cerebral agudo y entienda que debe solicitar asistencia de inmediato, porque solo existen 4.5 horas a partir del inicio de los síntomas para dar tratamiento que pueda revertir con eficacia estos síntomas. Bien, hay una señora que tuvo coronavirus y unos días después se le torció el labio, no podía pitar Articular. y me dice que fue un efecto del coronavirus. ¿Eso es posible? Sí, el virus del coronavirus se ha demostrado, ¿verdad? Ya desde que empezó a mediados de iniciar el virus como tal, que tiene efectos protrombóticos en las diferentes partes del cuerpo, sobre todo corazón y cerebro. Y vimos una incidencia, un pulmones. aumento de la incidencia importante durante el coronavirus, sobre todo en pacientes jóvenes, en pacientes menores de 50 años, tuvieron más predisposición a presentar infarto cerebral y es por el efecto. Doctora, ¿cómo se diferencia una parálisis facial de que viene de lo otro, de un ACV pequeño? Bueno, hay muchos signos y síntomas neurológicos, pero Los dos son neurológicos. sí, pero nosotros los neurólogos los podemos diferenciar, pero si un paciente lo presenta, nosotros preferimos que vaya al centro y nosotros decirle que es periférica, que no es periférica, porque también hay lesiones cerebrales que pueden producir parálisis periféricas, es decir, de la hemicara completa. ¿Cuánta gente te dice que abrió la nevera Sí. y el enfriamiento súbito le paralizó sí. la cara? Salió del Estaba salón, manchando. salió del salón. El O se quitó espacio los le dio un zapatos. pamo, Sí, un pamo. un pamo. Pamo. ¿Qué es? Pero doctor, Vamos. lo importante de eso es que pacientes con lesiones vasculares también pueden producir parálisis facial periférica, acompañado a veces de síntomas sutiles que uno puede decir, de repente está bien, pero a veces hay síntomas catastróficos. Entonces nosotros preferimos que vayan al centro ante cualquier tipo de parálisis y determinar nosotros. Alguien me dijo que el término TIA, TIA. isquemia aguda transitoria, desapareció de la nomenclatura de los neurólogos. No. No. No, lo que pasa es que algunos, como el TIA, Transient Ischemic Attack, es del inglés. Entonces a veces utilizamos en el español, utilizan otra terminología. ¿Cómo cuál? Como una isquemia transitoria, simplemente, muchas veces, pero eso no ha desaparecido. Usted iba a Y decir eso- algo. Sí, de no, lo que ella- para diferenciar, no, como usted dice, de diferenciar. En la periférica, que es algo más bien estético, donde el nervio se inflama o hace la alteración ya fuera del cerebro, en la parte facial tenemos
el ojo, que no es capaz de cerrar el ojo, y la boca desviada. O sea que tenemos toda la cara afectada. Cuando es por una lesión central, por lo regular, solamente tenemos la desviación de la boca. Entonces rápidamente, solamente la mitad de la cara se desvía y el ojo no se altera. Y eso nos sirve rápidamente, y los médicos de la emergencia los tenemos entrenados para diferenciar rápidamente entre una lesión central del cerebro o una parálisis facial periférica. Doctor. Si la boca se desvía a la derecha, la parálisis facial está en la izquierda. Sí, las funciones La se gente cruzan. cree que es el lado derecho que No. está paralizado, no. Este lado ala porque ese está Bien. paralizado. Doctora, me voy a salir un chin de lo vascular. Volvemos a conocimiento. La inteligencia. Te dicen, yo tengo un IQ de tal cosa. ¿Eso lo miden ustedes, los IQ, o eso es otra pendejada? Por lo regular lo mide neuropsicología. O sea, el IQ como Eso es tal... psicología. Sí, neuropsicología. Que, bueno, que ya tenemos neuropsicólogos. Y son Igual los que la detección del mentira. ¿Cómo se llama? Detector de mentiras. Esto es Ah, no, eso psicología. nosotros no. Pero eso es como por cambios autonómicos que presenta el Sí. paciente. Pero un cerebro de una persona inteligente y de uno muy bruto, anatómicamente no son diferentes, ¿verdad? Sí, podemos... Mira, sí. Hay estudios de No mayor en el volumen. tamaño, no con relación a tamaño y volumen, porque, por ejemplo, el cerebro de Albert Einstein es uno de los cerebros Pero más es pequeños del tamaño mundo. circunvalaciones. Sí, Circunvoluciones. circunvoluciones. Pero es que el coeficiente intelectual se utiliza mucho para asuntos académicos, pero yo quisiera saber si puede también ser una herramienta de diagnóstico de la salud. Sí, o sea, un paciente con un bajo coeficiente intelectual, un IQ bajo, tenemos que descartar si ese paciente, sobre todo cuando niño o durante la vida intrauterina, tuvo algún tipo de lesión, algún tipo de cambio, o viene con algún tipo de enfermedad, enfermedad cerebral, de la etapa del desarrollo del cerebro. Es obvio Hay que que en descartar. el calendario de los días del año hay que introducir un día para la mujer médico. Claro. Porque cuando nosotros nos formamos, habíamos 9 varones y quizá una hembra. Entonces se casaba, tenía 2 hijos y se salía. Hoy, mira, ella tiene 18, Sí. que ella 19. Bien. Doctora Yajaira Franco, de la Clínica Corominas, doctora Cristina Ramos, de la Clínica Unión Médica en Santiago, gracias por estar con nosotros. Las 2 matatanas. Seguro. De la Está neurología. confirmado la recomendación de la doctora Así- Robles. así mismo. Gracias. Muchas Bueno, un gracias. placer, buen un día. placer. Mándale algo a la doctora. Ya yo se lo mandé la semana pasada. Yo le traje su regalo de Colombia, Ah, bueno. que estaba para Colombia hace un par de semanas. Ah, qué bueno. Sí.